Dice, vosotros también, poniendo toda diligencia por esto mismo, añadid a vuestra fe virtud, a la virtud conocimiento, al conocimiento dominio propio, al dominio propio paciencia, a la paciencia piedad, a la piedad afecto fraternal y al afecto fraternal amor. Porque si estas cosas están en vosotros y abundan, no os dejarán estar ociosos ni sin fruto en cuanto al conocimiento de nuestro Señor Jesucristo. Pero el que no tiene estas cosas tiene la vista muy corta, es ciego, habiendo olvidado la purificación de sus pecados antiguos. Por lo cual, hermanos, tanto más procurad hacer firme vuestra vocación y elección, porque haciendo estas cosas no caeréis jamás, porque de esta manera os será otorgada amplia y generosa entrada en el reino eterno de nuestro Señor y Salvador Jesucristo. Hasta ahí vamos a leer y así vamos a orar. Padre Santo, Señor Todopoderoso, gracias te damos en este día, en esta tarde, Señor, porque nos has permitido llegar hasta aquí, con el propósito, Señor, de ser alimentados, ser edificados por medio de tu palabra. Ya hemos escuchado la lectura de este pasaje. Te rogamos, Señor, que afirmes, que nos ayudes a tener esa confianza que tú nos has dado en tus promesas, Señor, y en este caso en la promesa de tu salvación, que es segura y que es eterna, Señor. Gracias, Señor, por este regalo que tú nos has dado, el cual, Señor, debemos apreciarlo y poner de este mismo, de la gracia que hemos recibido, también debemos dar a otros, Señor. Te pedimos que nos bendigas en esta tarde, que abras nuestra mente, nuestro corazón, para que también esté atento, Señor, a tu palabra. Te pedimos esto y te damos las gracias en el nombre de Cristo Jesús. Amén, Señor. Amén. Pueden ocupar sus lugares. En este pasaje, ¿verdad?, estamos observando, pasaje del 1 al 11, el apóstol Pedro nos habla de la seguridad de la salvación. Esto es como preámbulo, ¿verdad?, al tema del cual se trata esta carta, que es acerca de los falsos maestros y falsos profetas. Hemos estado hablando de que la primera línea de defensa contra la falsa doctrina, contra los falsos maestros, los falsos profetas, es saber qué regalo el Señor nos ha dado. Muchas veces podemos recibir un regalo de alguien y si no lo abrimos, no sabemos qué es lo que hemos recibido. Y hay veces que hemos recibido la salvación y realmente no sabemos lo que tenemos en nuestras manos. Pensamos que, bueno, hemos recibido algo que nos va a permitir no ir al infierno. Lo vemos como, tal vez como, dijéramos por ahí en el juego de Monopoly, ¿verdad?, como una tarjeta para no caer en la cárcel. Pero el regalo que hemos recibido de Dios, de parte de Dios, es mucho más grande que eso, ¿sí? Así es de que si no tomamos el tiempo para saber qué clase de regalo hemos recibido, realmente no sabemos lo que tenemos en mano. Así es de que cuando vengan las tribulaciones, cuando vengan los tiempos de prueba, no vamos a saber en qué confiar, ¿sí? Es más, vamos a estar, no vamos a tener el gozo
de saber que hemos recibido un regalo que va a perdurar por toda la eternidad. Y todas estas cosas no las vamos a conocer porque no nos hemos tomado el tiempo para ver qué clase de regalo nos ha dado Dios. Además, no ha de faltar alguna persona que venga y nos diga, te han lavado el coco, ¿verdad? A esos aleluyas te han metido cosas. Y muchas veces por no conocer el regalo, por no saber lo que hemos recibido, nos vamos a dejar engañar por lo que dicen estas personas que realmente no conocen nada acerca de Dios. Así que van a robarnos el gozo de la salvación. ¿Por qué? Porque no sabemos lo que tenemos. Así que para que estas cosas no sucedan, el apóstol Pedro aquí comienza su carta enseñándonos y advirtiéndonos, más bien enseñándonos lo que hemos recibido, el regalo que hemos recibido. Es el regalo, o sea, no hay comparación en el mundo, no hay nada que se le acerque a este gran regalo que hemos recibido por parte de Dios. Imagínense lo que hemos recibido, la vida eterna. O sea, no solamente el poder estar con Dios, sino vivir eternamente con Él. Y no solamente vivir eternamente con Él, sino es la clase de vivir con Él, que no se compara con nada lo que podemos ver en este mundo. Así que, pero no va a faltar por ahí alguien que venga a querernos robar de ese gozo o de esa promesa con sus falsas enseñanzas, con sus falsas doctrinas, que precisamente no es que esa persona venga de por sí misma, sino que detrás de esa persona viene el enemigo que está detrás de los falsos maestros y falsos profetas, quien su trabajo, ¿verdad?, hablando del enemigo, es de robar, matar, destruir. Así es de que tenemos que estar advertidos, tenemos que saber qué regalo hemos recibido y de qué privilegios tenemos, también qué defensas tenemos, cómo podemos nosotros tener gozo, paz, alegría, aún cuando estemos pasando por momentos difíciles. Así es de que, para no sufrir todas estas cosas, el apóstol Pedro nos habla aquí primeramente ya vimos cómo es que hemos recibido esa salvación. Y vimos ahí en el versículo 1 que la salvación o este regalo que hemos recibido de parte de Dios viene de parte de Dios, ¿verdad? No es algo que nosotros nos hayamos ganado, no es algo que nosotros hayamos comprado, no es algo que nosotros hayamos adquirido por algún mérito. No, es porque el Señor tuvo misericordia de nosotros y nos ha alcanzado. Dice, a los que habéis alcanzado por la justicia de nuestro Dios y Salvador Jesucristo. Una fe igualmente preciosa que la nuestra. Y aquí Pedro dice, una fe igualmente preciosa. Es una fe preciosa. Es un regalo que Dios nos ha dado, la fe, ¿verdad? La fe para poder creer en estas promesas que el Señor nos ha dado, en este regalo de salvación que nos ha dado. Así que la doctrina de la seguridad eterna o la perseverancia de los santos es precisamente tener la confianza que nos es dada por medio del Espíritu
de que verdaderamente poseemos una salvación eterna. Así es de que ya pasamos ya vimos varias causas, ¿verdad? Por qué algunas personas carecen de seguridad. Ya vimos, ¿verdad?, que unas personas carecen de seguridad, de salvación, porque entienden una parte al escuchar la ley de Dios, y todos los que escuchamos la ley de Dios, que conocemos la ley de Dios, pues vamos a ver que realmente no le llegamos a ese estándar. Y eso es natural, sentirse indignos, sentirse que nunca podemos alcanzar esa ley, porque realmente ese estándar solamente una persona lo pudo alcanzar, que fue Jesucristo. Y es normal sentirse de esa manera. Y para eso debemos de conocer la ley y saber que no la podemos alcanzar, porque eso nos mantiene humildes, nos mantiene pensando, ¿verdad?, que aunque no podemos, siempre debemos seguir adelante, ¿verdad? No porque no podemos alcanzar la meta, no quiere decir que nos vamos a rendir en el camino. No, es que esa es la meta a la que debemos de proseguir, aunque caigamos de vez en cuando. Amén. Así que hay algunos que dudan de la salvación precisamente por eso, porque por más que se esfuerzan, siempre ven que no dan en el blanco, ¿verdad? Pero eso es normal y eso debemos de saber, no está mal. En segundo, algunas personas carecen de seguridad en la salvación porque piensan que son demasiado pecaminosas, ¿verdad? Y ya vimos eso. Una tercera razón es de que algunos no entienden exactamente el Evangelio. Y eso pues no se han puesto a estudiar realmente el Evangelio, el mensaje, a lo que significa el Evangelio. No lo conocen y por lo tanto carecen de seguridad en la salvación. Otra razón cuarta razón, algunas personas carecen de seguridad porque no recuerdan el momento exacto de su salvación. Otras personas carecen de seguridad porque aún sienten esa fuerte influencia de su carne, en su carne, ¿verdad?, hacia el pecado, y se preguntan si realmente son una criatura nueva. Otra razón que hemos visto es que algunos cristianos carecen de seguridad porque no pueden ver la mano de Dios en las pruebas, ¿verdad? Y se preguntan, ¿dónde está Dios cuando están en medio de una situación difícil? En séptimo lugar, hay algunos que carecen de seguridad porque no conocen y por lo tanto no obedecen la palabra. Así es de que y finalmente vimos, ¿verdad?, que algunos carecen de seguridad porque voluntariamente deciden pecar, ¿sí? Y el cristiano tiene esa opción también de pecar. No es la opción que debemos de tomar, pero todavía en muchos casos la tomamos, ¿verdad? Y por lo tanto, cuando pecamos, el hecho de estar pecando nos hace sentir inseguros en cuanto a nuestra salvación. Y caemos en duda, ¿verdad? Así como el salmista David, que cayó en duda acerca de su salvación. Ahora, cuando no estamos seguros de nuestra salvación, siempre va a haber, no vamos a vivir la vida plena que Dios quiere que vivamos. Pero además de eso, nos vamos a perder del gozo
de la salvación. Porque el saber acerca de la seguridad, imagínense qué gozo puede tener una persona que piensa que en cualquier instante puede perder su salvación. Porque dice una mentira o porque de repente agarró algo y no lo regresó y dice, ya me robé esto, ya, ¿dónde estará mi salvación? ¿Me entiende? Entonces, imagínense qué gozo puede tener una persona que está en esa inseguridad. Imagínense. Pero, pero el tener la seguridad de la salvación nos ofrece un gran gozo y alegría y paz. ¿Ok? Y también vimos algunas de las beneficios, ¿verdad? De las bendiciones, mejor dicho, que tenemos cuando estamos seguros de nuestra salvación. Y esto no es un asunto menor, sino que es la bendición suprema de la experiencia del cristiano. Como dice Pablo en Romanos 5:1, dice, justificados pues por la fe, fíjense, tenemos paz para con Dios por medio de nuestro Señor Jesucristo. Muchas veces el cristiano no tiene paz. ¿Sí? ¿Por qué? Porque duda de su salvación. Pero Pablo dice aquí, ¿verdad? Que justificados pues por la fe, tenemos paz. Hemos sido justificados por la fe. No por algún mérito, no por alguna obra, sino por la fe. Tenemos paz para con Dios por medio de nuestro Señor Jesucristo. Así que el que duda pierde el gozo de todas las otras, de las bendiciones de la vida en Cristo. Algo de lo que podemos perder, ¿verdad? En primer lugar, ya vimos, simplemente voy a mencionarlo, es de que al estar seguros de nuestra salvación, lo primero que sucede es que hace que que nuestro corazón viva al más alto nivel de alegría, ¿verdad? Que nuestro corazón viva al más alto nivel de alegría. En segundo lugar, otra bendición de la seguridad es que eleva al alma para buscar los propósitos de Dios por encima de cualquier otra cosa. En tercer lugar, la seguridad también llena el corazón de gratitud y alabanza. Y una cuarta bendición es que fortalece el alma contra las tentaciones y las pruebas. Una quinta bendición es que la seguridad también obliga a los cristianos a amar la obediencia. También otra bendición es que calma al alma con perfecta paz y descanso en medio de las tormentas de la vida. Y en séptimo lugar, nos permite esperar pacientemente el tiempo perfecto de Dios para la misericordia necesaria. O sea, cuando pedimos algo a Dios, podemos esperar pacientemente, sabiendo que Él nos va a responder en el tiempo correcto. Y por último, purifica el corazón, ¿verdad? Como dice Juan 3:2, amados, ahora somos hijos de Dios y aún no se ha manifestado lo que hemos de ser, pero sabemos que cuando Él se manifieste, seremos semejantes a Él, porque le veremos tal como Él es. Y todo aquel que tiene esta esperanza en Él, ¿sí? Esa esperanza, se purifica a sí mismo, así como Él es puro. Así que no solamente por esa razón es importante. Y saben que el enemigo va a venir a atacar eso, porque Él no quiere que tengamos esa paz, ese gozo, esa alegría de saber que estamos firmes en Cristo.
que estamos seguros en Cristo. Y sabiendo eso, podemos tener paz, gozo y todos estos beneficios que hemos mencionado. Ahora, Pedro analizó las bendiciones de la seguridad, de la salvación, identificando 4 aspectos en este pasaje. El esfuerzo prescrito, o sea, ¿qué es lo que tenemos que hacer? Las virtudes que debemos de perseguir, las opciones que se nos presentan y los beneficios prometidos. 4. Así que 4 aspectos, ¿verdad?, que Pedro identificó en cuanto a las bendiciones de la seguridad. Ya vimos este viernes pasado el esfuerzo prescrito, comenzando en el versículo 5, la primera parte dice, vosotros también, poniendo toda diligencia, por esto mismo añadid a vuestra fe, virtud, a la virtud, conocimiento, etc. Pero fíjense, debido a todas las preciosas, debido a lo que nos dice Pedro en el versículo 4, que debido a las preciosas y grandísimas promesas que Dios nos ha dado, y porque hemos recibido, como dice en el versículo 3, todas las cosas que pertenecen a la vida y a la piedad, ¿verdad? Porque Dios nos ha dado estas grandísimas promesas, preciosas y grandísimas promesas, y todo lo que pertenece a la vida y a la piedad, nosotros también, ¿sí? ¿Nosotros también qué? Nosotros también debemos responder con el máximo esfuerzo para vivir para Cristo. Esta exhortación de Pedro hace eco con la de Pablo en Filipenses 2:12 y 13, que dice, por tanto, amados míos, como siempre habéis obedecido, no como en mi presencia solamente, sino mucho más ahora en mi ausencia. Ocupaos en vuestra salvación, dice, ocupaos en vuestra salvación con temor y temblor, porque Dios es el que en vosotros produce así el querer como el hacer por su buena voluntad. Así que aquí muchas personas, muchos creyentes se confunden, ¿verdad?, en estos 2 pasajes, porque aquí nos habla de que tenemos que ocuparnos en nuestra salvación con temor y temblor. Y también este versículo de 2 de Pedro 1:5, donde dice, vosotros también poniendo toda diligencia por esto mismo, añadid a vuestra fe. Ahora, el viernes pasado expliqué acerca de algunos pensamientos o algunas ideas que parecen contradictorias, pero que realmente no son contradictorias. Al examinarlas superficialmente, podemos decir, oh, eso es una contradicción. Pero al estudiarlas más profundamente, nos damos cuenta de que no es una contradicción, simplemente es una paradójica. Y una paradójica, ¿sí es paradójica? Sí. No es una parábola, sino que es una paradójica. Paradoja, mejor, más bien dicho, una paradoja. Paradójica. Una paradoja. ¿Y qué es esto? Bueno, es precisamente eso lo que acabo de describir, algo que parece una contradicción. Y ya hemos visto, ¿verdad?, que es más, el apóstol Pedro nos dice que la salvación la hemos recibido de Dios, que fue Dios el que nos ha alcanzado con este regalo, ¿sí? Entonces, hay muchos creyentes que no saben este lado, no saben el lado divino, donde fue Dios quien nos escogió desde antes de la fundación del mundo, que fue Dios
quien nos llamó, fue Dios el que nos justificó, ¿verdad? Y es Dios el que nos va a santificar, el que nos va a glorificar, ¿sí? Toda la salvación es completamente de Jehová. Y muchas veces muchos cristianos no conocen ese aspecto de la salvación. Y muchos de los que no conocen este aspecto de la salvación solamente conocen el otro aspecto, el que es la responsabilidad del hombre, ¿verdad? Porque es cierto, las dos cosas son verdades. Es responsabilidad del hombre de venir a Cristo, y por eso encontramos muchas exhortaciones en la palabra de Dios que nos dicen venir a Cristo, acerquémonos a Él, arrepentíos, ¿verdad? De que tenemos que hacer estas cosas, de que es mi responsabilidad como ser humano buscar de Dios, que es mi responsabilidad arrepentirme, que es mi responsabilidad aceptar a Cristo, ¿sí? Y eso es verdad. Pero ¿saben qué? Si nomás conocemos ese lado de la verdad y no conocemos el otro lado de la verdad, pues entonces no tenemos la verdad completa. Tenemos una verdad a medias, ¿sí? Lo cual, si no tenemos la verdad completa, vamos precisamente a dudar de nuestra salvación. Porque pensamos, o piensan estas personas que solamente creen en la responsabilidad del hombre, que todo depende de nosotros, que todo depende de ellos, ¿sí? Que todo el esfuerzo que para entrar al reino de Dios depende solamente de nuestro esfuerzo, y que por eso en el camino podemos caer y perder la salvación. ¿Por qué? Porque no conocen el lado divino, ¿sí? Y aquí Pedro nos está hablando acerca de la santificación, ¿sí? Además, dice Pedro, todo lo que hemos recibido de parte de Dios, que es la salvación, ¿verdad? También nosotros debemos de poner, dice, vosotros también poniendo toda diligencia, por esto mismo añadid a vuestra fe, ¿sí? Y también en el caminar cristiano sabemos que Dios ha puesto el Espíritu de Dios en cada creyente. ¿Para qué? Porque en la parte divina, la promesa de Dios, el hecho de que Él puso su Espíritu en nosotros, es el down payment, es el anillo de compromiso que nos promete, ¿verdad?, que Él nos va a presentar delante de Dios sin mancha ni arruga, ¿sí? El Señor se está comprometiendo que Él nos va a presentar delante de Dios sin mancha ni arruga, para que podamos entrar al reino de Dios, ¿sí? Pero también, aquí viene la paradoja, de que también, y es precisamente en este pasaje, que Pedro nos dice que nosotros también debemos poner con toda diligencia nuestro esfuerzo, ¿sí? Entonces, decimos, bueno, entonces aquí hay otra contradicción. No, es otra paradoja. Es otra paradoja, ¿sí? Es cierto que Dios ha puesto el Espíritu en nosotros para que la obra que Él comenzó, fíjense, la obra que Él comenzó, Él la va a ¿qué? A terminar. Es un hecho. Por eso es que la palabra de Dios nos dice que ya somos santos, ¿sí? Él nos dice que ya somos santos, porque tal promesa es tan segura que Él ya nos ve sentados a su mano derecha, ¿sí? Pero, esa es la parte divina, pero viene después la responsabilidad humana.
Y cuando no conocemos la parte divina y nomás conocemos la responsabilidad humana, entonces nomás comprendemos que tenemos que trabajar y esforzarnos en estas cosas. Y que si algo hacemos mal, pues ya se acabó todo. No se ha acabado todo, es que tenemos la parte divina. Y las dos cosas son verdad. Es difícil para nosotros en nuestra mente finita reconciliar estas dos cosas. Por eso, como seres humanos, nos podemos confundir cuando no entendemos estas dos verdades y cómo trabaja. Es más, nos cuesta difícil ver cómo estas dos cosas trabajan en nuestra vida, que es Dios santificándonos, pero que también nosotros es poniendo ese esfuerzo para ser cada día más, para conformarnos cada día más a su imagen, ¿verdad? Pero precisamente aquí nos dice, entendiendo estas dos cosas, la parte divina y la responsabilidad humana, entonces ya podemos comprender que es cierto que Él nos va a presentar delante de Dios sin mancha ni arruga, pero que también nosotros, no por saber esto, vamos a estar así, de manos cruzadas. No, sino precisamente que también nosotros tenemos que poner todo nuestro empeño. Y es lo que dice aquí, poniendo toda diligencia. La palabra poniendo, fíjense, la palabra poniendo significa suplir, implica hacer un esfuerzo para proporcionar todo lo necesario o algo necesario. Dice Pablo en Gálatas 9:6, no nos cansemos pues de hacer bien, porque a su tiempo segaremos si no desmayamos. Así que como creyentes debemos llevar a cabo ese esfuerzo con toda diligencia, ¿sí? Con toda diligencia, poniendo toda diligencia. Y luego la palabra diligencia significa celo y entusiasmo, acompañado con un sentido de urgencia, ¿sí? Así que tenemos que suplir todo lo necesario y lo debemos de hacer con un sentido de celo y entusiasmo y un sentido de urgencia al mismo tiempo. O sea, eso no nos va a permitir estar ahí cruzados de manos esperando que Dios haga todo. Él lo va a hacer, pero también, si entendemos eso, también nosotros lo vamos a hacer. ¿Sí? Ahora, en el campo de la fe salvadora, es donde crece el fruto de la santificación cristiana, que nos dice Pablo en Gálatas 5:20. Mas el fruto del Espíritu es amor, gozo, paz, paciencia, benignidad, bondad, fe, mansedumbre, templanza. Contra tales cosas no hay ley. Así es de que, estando salvados, ¿verdad? La persona que es salvada, va a dar muestra de que realmente es salvada por medio del fruto, ¿verdad? El fruto del Espíritu, que son estas actitudes de amor, gozo, paz, paciencia, etcétera, etcétera, etcétera. Y además nos dice añadid. Ahí nos dice añadid. Y esta palabra, ya vimos el viernes pasado que significa maestro o director de coro. Porque en la antigüedad el director de coro suplía todo lo necesario para que ese coro de personas hicieran lo que se necesitaba hacer. ¿Sí? Así que cuando dice Pablo añadid, quiere decir que debemos de suplir
todo lo que se necesite. Y es ahí donde viene en veces la confusión, que dice, bueno, entonces nosotros tenemos que suplir todo lo que se necesite. ¿Y cuál es la parte divina de Dios? Las dos cosas trabajan juntamente. Y por eso en veces nos confunde, o confunde a algunas personas. Pero las dos cosas son verdad. ¿Sí? Las dos cosas son verdad. Así que como creyentes debemos dar, y esto lo vimos el viernes, prodigiosamente o generosamente, junto a todo lo que Cristo ha provisto. Y debemos proveer todas las virtudes requeridas para mantener la seguridad de la salvación. Romanos 14:7 dice, porque el reino de Dios no es comida ni bebida, sino justicia, paz y gozo en el Espíritu Santo. ¿Eh? Así que ese es el esfuerzo prescrito. Ese es el esfuerzo al cual Pedro nos exhorta a que pongamos todo de nuestra parte, todo lo que sea necesario. ¿Sí? Y en segundo lugar, Pedro nos menciona aquí las virtudes que como creyentes debemos de perseguir. ¿Sí? Y dice que debemos de añadir a nuestra fe, ¿qué? Virtud. A la virtud, conocimiento. Al conocimiento, dominio propio. Al dominio propio, paciencia. A la paciencia, piedad. A la piedad, afecto fraternal. Y al afecto fraternal, amor. Bueno, vamos a comenzar con la primera virtud. Y virtud, la primera virtud es virtud. ¿Y qué es virtud? Virtud significa excelencia moral. Excelencia moral. Este es un término tan elevado, ¿verdad? En el griego clásico era un término tan elevado que fue utilizado para el heroísmo moral, visto como la habilidad divinamente dotada para sobresalir en actos heroicos y valientes. Llegó a abarcar la cualidad más sobresaliente en la vida de alguien, o el cumplimiento adecuado y excelente de una tarea o deber. Eso es lo que significa virtud. Pablo nos habla algo al respecto en Filipenses 4:8 cuando dice, por lo demás, hermanos, todo lo que es verdadero, todo lo honesto, todo lo justo, todo lo puro, todo lo amable, todo lo que es de buen nombre, si hay virtud alguna, si algo digno de alabanza, en esto pensar. Así que son todas esas cosas. O sea, es una excelencia moral. El apóstol Pedro nos está llamando, si somos buenos moralmente, todavía podemos ser excelentes. Y si ya somos excelentes en lo moral, también todavía hay espacio para crecer. Podemos ser aún más excelentes. Amén. Así que la primera virtud es precisamente la virtud. Ahora, en el corazón de la excelencia moral, que es la virtud, está también el conocimiento. A la virtud añadid ¿qué? Conocimiento. El conocimiento aquí se refiere a la verdad divina, que es el fundamento del discernimiento espiritual. Y la sabiduría, o sea, conocimiento práctico. Significa saber qué hacer en cada situación, pero no simplemente saber qué hacer en cada situación, sino hacerlo. ¿Sí? ¿Por qué? Porque es un conocimiento práctico. Es el conocimiento del día a día que ve situaciones y sabe cómo manejarlas. Es ver las pruebas y tentaciones de la vida y saber qué hacer con ellas.
Luego por ahí hay cristianos, ¿verdad?, que se les presenta una prueba y no saben qué hacer. ¿Saben por qué? Porque no se han aplicado lo que dice Pablo aquí, tener ese conocimiento de que cualquier cosa que venga a nuestra vida, sepamos exactamente qué hacer, cómo manejarlo. ¿Sí? Ese es conocimiento. Es ver las pruebas y tentaciones de la vida y saber qué hacer con ellas. Romanos 15:14 dice: pero estoy seguro de vosotros, hermanos míos, fíjense lo que dice Pablo, de que vosotros mismos estáis llenos de bondad, llenos de todo conocimiento. Y una persona que está así llena de todo conocimiento dice: de tal manera que podéis amonestaros los unos a los otros. ¿Sí? ¿Por qué Pablo dice que si un hermano o los hermanos están llenos de bondad y de todo conocimiento, se pueden amonestar los unos a los otros? Porque si yo veo algo en mi hermano, yo sé o debo saber qué hacer. ¿Sí o no? Porque tengo pleno conocimiento. Tengo el conocimiento que me permite, ¿verdad?, saber manejar cualquier situación que se me presente. ¿Sí? Así que de ese conocimiento es el que está hablando aquí Pedro. En otras palabras, este conocimiento es la verdad correctamente entendida y aplicada. Correctamente entendida y aplicada. Cuando no conocemos la verdad exactamente, no podemos llevarla a la aplicación. Porque no vamos a dudar, vamos a tener dudas, no vamos a ver cómo. ¿Sí? Pero cuando entendemos algo correctamente, podemos hacer lo que sea necesario, ¿verdad?, para atender esa necesidad o para corregir ese problema. ¿Sí? Esta virtud también se relaciona con la iluminación, que consiste en que la mente de uno se ilumine con precisión acerca de la verdad de las Escrituras. Pablo nos dice en 2 Corintios 4:6, dice: porque Dios, que mandó que de las tinieblas resplandeciese la luz, es el que resplandeció en nuestros corazones para iluminación del conocimiento de la gloria de Dios en la faz de Jesucristo. ¿Sí? O sea que implica el estudio diligente y la meditación sobre la Escritura. No podemos llegar a tal conocimiento si no nos dedicamos, ¿sí?, si no nos aplicamos al estudio de la Escritura. La única manera, eso no va, porque yo no sé, hay creyentes que piensan que poner la Biblia debajo de la almohada, ya con eso el conocimiento se les va a transferir a su mente, ¿no? O el dormirse con la Biblia en las manos, ¿verdad? Porque eso es lo que pasa muchas veces. Pueden leer y en cuanto empiezan a leer, se duermen. O nos dormimos, ¿verdad? No, el hecho de tener la Biblia ahí enfrente no se va a transmitir el conocimiento, ¿verdad?, la verdad a nuestros cerebros, ¿verdad?, sino implica un estudio diligente y una meditación profunda sobre la Escritura. Es como lo que nos dice Pablo, que debemos de adquirir o tener la mente de Cristo. ¿Qué quiere decir tener la mente de Cristo? Pues pensar igual que Cristo. ¿Sí? ¿Y cómo vamos a pensar igual que Cristo? La única manera es conociendo la Escritura. No hay otro medio. Mucha gente busca atajos o shortcuts.
pero no hay atajos, no hay shortcuts. El único atajo es leer la Escritura, escudriñar la Escritura diligentemente, ¿sí? Meditar en ella. No hay otra manera. Ahora, del conocimiento, de esa clase de conocimiento, de conocer e interpretar la verdad correctamente para poderla aplicar, surge una tercera virtud, que es el dominio propio, que literalmente significa aferrarse. ¿Sí? Dominio propio significa aferrarse. Se usó para los atletas que buscaban autodisciplina y autocontrol, incluso golpeando sus cuerpos para someterlos. ¿Sí? Estamos hablando de ese... Ve, los atletas se restringen de muchas cosas. ¿Sí? Aún Pablo nos dice en 1 Corintios 9:27, dice, 1 Corintios 9:27 dice, sino que golpeo mi cuerpo y lo pongo en servidumbre, no sea que habiendo sido heraldo para otros, yo mismo venga a ser eliminado. ¿Sí? Así que es aferrarse. Dominio propio literalmente significa aferrarse. Estos atletas también se abstenían de alimentos, de ciertos alimentos, vino, actividad sexual, para enfocar toda su fuerza y atención en su régimen de entrenamiento. ¿Sí? Se aferraban a ese régimen. Pero luego viene la falsa teología. La falsa teología, como la expuesta por los herejes que vamos a ver, los herejes de los días de Pedro, y que vamos a ver en los capítulos 2 y 3, divorcia inevitablemente la fe de la conducta, porque no puede liberar al alma de los efectos nocivos del pecado, y obliga a sus seguidores a luchar por el dominio propio por sí mismos, y terminan satisfaciendo sus concupiscencias. ¿Sí? La falsa teología dice que la persona puede tener dominio propio en sí misma, y cuando no lo puede lograr, termina sucumbiendo a sus concupiscencias, o satisfaciendo sus concupiscencias. ¿Por qué? Porque es cierto que nosotros tenemos que poner todo nuestro esfuerzo, todo nuestro empeño, pero nunca aparte del divino, que está ahí para precisamente ayudarnos. Si lo queremos hacer por nuestro propio esfuerzo, sin la ayuda divina, vamos a sucumbir en nuestras concupiscencias. De esto nos dice Pablo en 1 Timoteo 6:3 al 5, dice, fíjense cómo dice, si alguno enseña otra cosa y no se conforma a las sanas palabras de nuestro Señor Jesucristo y a la doctrina que es conforme a la piedad, está envanecido, nada sabe y delira acerca de cuestiones y contiendas de palabras, de las cuales nacen envidias, pleitos, blasfemias, malas sospechas, disputas necias de hombres corruptos, de entendimiento y privados de la verdad, que toman la piedad como fuente de ganancia. Dice Pablo, apártate de los tales. ¿Sí? Pues fíjense lo que dice, si alguno enseña otra cosa y no se conforma a las sanas palabras de nuestro Señor Jesucristo, terminan, dice Pablo aquí, sucumbiendo en envidias, pleitos, blasfemias, malas sospechas. ¿Sí? De la misma manera,
si nosotros queremos hacerlo completamente por nuestro propio esfuerzo, sin la ayuda divina, vamos a terminar sucumbiendo en nuestras concupiscencias. ¿Ok? Así que ese es el dominio propio. Y es cierto que debemos, como dice Pablo, golpear nuestro cuerpo y ponerlo en servidumbre, ¿sí? Abstenernos de lo que sea necesario para alcanzar la meta. Es cierto eso es dominio propio. Una cuarta virtud esencial para perseguir es la paciencia. ¿Ok? En español se traduce paciencia, pero realmente significa perseverancia. Es una paciencia perseverante, que conota paciencia y resistencia en hacer lo correcto. ¿Sí? O sea, nuestro enfoque es hacer lo correcto, ¿verdad? Pero si fallamos, no debemos darnos por vencidos. Es precisamente ahí donde entra la paciencia. Tenemos que tenernos paciencia y perseverar hasta que lo logremos. ¿Sí? Hasta que lo logremos. Así que es una perseverancia, es una paciencia perseverante, que no se queda, ¿cómo se dice? Pacífica, sino que sigue adelante y adelante y adelante. Dice Pablo en Romanos 2:7, dice, vida eterna a los que, perseverando en bien hacer, buscan gloria y honra e inmortalidad. ¿Sí? La palabra perseverando, ¿verdad?, significa una paciencia perseverante para resistir tentaciones y soportar en medio de pruebas difíciles. La paciencia es un término difícil de expresar con una palabra, poco común en el griego clásico. El Nuevo Testamento usa la palabra con frecuencia para referirse a permanecer fuertes en labores no deseadas y dificultades. ¿Sí? O sea, mantenerse fuerte, perseverante en ciertos trabajos no deseados o en ciertas dificultades. Pablo dice en Romanos 5:3 al 4, dice, y no solo esto, sino que también nos gloriamos en las tribulaciones. Dice, si no solamente esto, sino que también nos gloriamos en las tribulaciones, sabiendo que la tribulación produce ¿qué? Paciencia, y la paciencia prueba, y la prueba esperanza. ¿Sí? Cuando seamos confrontados con una prueba, en lugar de ¿cómo se dice? Como hacen algunos, en lugar de sentarnos y hacernos víctimas, porque hay veces, oh, pobre de mí, nadie me quiere, ya me han abandonado, ni Dios se acuerda de mí, ni nada de eso. No, en lugar de estar en esa situación, es como levantarse y enfrentar la prueba, ¿sí? Enfrentar la prueba con la meta de salir adelante, aunque la situación sea difícil. ¿Sí? Esa es la clase de paciencia de la cual nos habla aquí, una paciencia perseverante. Quizás no podamos avanzar a largos pasos para salir de la tormenta, pero significa que vamos a dar un paso, después el otro y después el otro, siempre en la dirección hacia donde está la luz y termina la tormenta. ¿Sí? No es quedarse ahí en medio de la tormenta y decir, oh, no puedo hacer nada. Ajá. Y darse ahí por vencido. Tirarse al piso, ¿verdad? Y darse vueltas. No, es perseverar. Como dice Pablo aquí.
Y no solo esto, sino que también, dice, nos gloriamos en las tribulaciones. Una persona se va a gloriar o se va a alegrar en las tribulaciones sabiendo que Dios está con nosotros y que perseverando adelante vamos a salir de ahí. ¿Sí? Es la confianza de que tarde o temprano la prueba va a pasar. ¿Sí? Ahora también estas pruebas son del tipo que pueden hacer la vida extremadamente difícil, dolorosa, penosa e impactante, incluso hasta el punto de la muerte. ¿Sí? Perseverar ahí, y si viene la muerte, viene la muerte. ¿Sí? Paciencia se suele traducir como solamente paciencia, o esta palabra se suele traducir como paciencia, pero la paciencia es una palabra demasiado pasiva. Cicerón define a paciencia en latino, se pone patientia. Su equivalente latino lo define de esta manera: es el sufrimiento voluntario y cotidiano de las cosas difíciles por el honor y la utilidad. ¿Sí entendimos eso? Es el sufrimiento voluntario y cotidiano de las cosas difíciles por el honor y la utilidad. ¿Sí? Es de que cuando sabemos que si esto vale la pena hacerlo, lo hacemos aunque tengamos que sufrir en el proceso, porque vale la pena y es correcto hacerlo. Y si eso nos lleva a la muerte, aún así es correcto hacerlo. ¿Sí? Aún así es correcto hacerlo porque vale la pena. ¿Sí? Dídimo de Alejandría escribe sobre el temperamento de Job. No es que el hombre justo deba estar sin sentimiento, aunque debe soportar pacientemente las cosas que lo afligen, pero es una virtud verdadera cuando un hombre siente profundamente las cosas contra las que trabaja, pero no obstante desprecia el estar triste por causa de Dios. O sea que en la prueba no es cuestión de estar triste o sea que el cristiano que persevera, que sigue adelante, no se sienta para estar triste. ¿Sí? Aunque el sentimiento de tristeza, de pena esté ahí, pero no se sienta a sentirse triste. Y no lo hace por la causa de Dios. No, o sea, que no lo hace porque sabe que Dios tiene el control de todas las cosas y que si está en esa prueba es porque es voluntad de Dios. Amén. Por eso el creyente no se sienta a estarse quejando, a estar renegando de su situación, ¿sí? A sentirse triste porque está en esa situación. Oh, yo sí, ellos no, o ¿por qué yo? O sea, en esas cosas, estarse comparando. ¿Ok? Dice que la paciencia no solo acepta y soporta, sino que siempre hay una mirada hacia adelante. Esto se dice de Jesús en Hebreos 12:2, que por el gozo puesto delante de él, sufrió la cruz. Este es un ejemplo maravilloso, en Jesucristo. Que por el gozo puesto delante de él, Jesús estuvo dispuesto a sufrir la cruz, menospreciando el oprobio,
y después de eso, pues se sentó a la diestra del trono de Dios. Eso fue lo que hizo Jesús. Así que un cristiano que esté pasando por pruebas, si se concentra en la prueba y no se concentra en el gozo que viene después de salir de la prueba, se va a quedar ahí sintiéndose mal, sintiéndose triste. ¿Sí? Pero así como Jesucristo, sabiendo lo que iba a enfrentar, y Él sabía de antemano, ¿sí? Nosotros no sabemos lo que viene, y eso nos ayuda mucho, el no saber qué nos depara el mañana. Pero imagínense Jesús sabiendo lo que le iba a pasar, lo que iba a sufrir, lo que le iban a hacer, las burlas que iba a recibir, y aún así, con paciencia, dice, con paciencia, soportó todo eso porque Él conocía lo que venía después. O sea, por el gozo que venía después. ¿Sí? Por el gozo puesto delante de Él. Eso es paciencia. O sea, la constancia cristiana. Es la aceptación valiente de todo lo que la vida nos puede hacer y la transmutación aún del peor de los eventos en otro paso en el camino ascendente. Y creo que ya se nos fue el tiempo. Pero después de la paciencia, hay otra virtud, la quinta virtud, que es la piedad. Y esta pues la vamos a ver la siguiente vez que nos reunamos en el mismo canal y a la misma hora. Así que si quieren saber qué significa paciencia, digo piedad, pues estemos aquí la próxima vez. Amén. Así es de que, en resumen, es cierto que Dios nos ha provisto todo para la salvación y la santificación, y Él fue el que nos alcanzó, Él fue el que nos llamó, Él es el que nos justificó, Él es el que nos va a santificar y nos está santificando, y Él es el que nos va a glorificar. Todo el trabajo es de Dios, todo el trabajo es de Jehová en la salvación. Pero aún sabiendo eso, ¿verdad? El apóstol Pedro dice que a todo eso debemos nosotros ¿qué agregarle? Todas estas cosas. Debemos, ¿verdad? Debemos nosotros también, dice, poniendo toda diligencia, por esto mismo, añadid a vuestra ¿qué? A vuestra fe, ¿qué? Virtud, a la virtud conocimiento y todas estas cosas. ¿Sí? No nos confundamos. El hecho de que la salvación es completamente de Dios, tampoco es para estar cruzados de manos. ¿Sí? Amén. Ahora, el Señor va a perseverar en nosotros para hacer estas cosas. De ahí viene la perseverancia de los santos. No solamente que como santos vamos a perseverar hasta el fin. Y es cierto, vamos a perseverar hasta el fin. No solamente por el esfuerzo que nosotros ponemos, sino porque Él va a perseverar en nosotros hasta el fin. ¿Amén? Espero que no nos confundamos ahí. Así es de que vamos a ponernos de pie y ser despedidos. Padre Santo, Señor Todopoderoso, gracias te damos en esta tarde, en este día, por tu palabra, Señor, la cual hemos estudiado. Señor, te pedimos, es nuestra petición siempre, pero sabemos que tú nos has otorgado todo lo necesario, Señor, para llevar a cabo la salvación. Sabiendo estas cosas, podemos tener la seguridad de nuestra salvación. También podemos tener el gozo de saber
que estamos seguros. Y que cuando el ataque del enemigo venga, pues solamente lo que nos toca a nosotros hacer es resistir ese ataque. Y el enemigo no va a tener más remedio que huir de nosotros, Señor. Gracias, Señor, porque tú nos proporcionas todo el conocimiento, todo lo que necesitamos saber para manejar cualquier situación. Ayúdanos, Señor, a seguir creciendo en ese conocimiento, de tal manera que no tengamos temor a enfrentar cualquier situación que se nos presente en la vida. Te pedimos esto y también te rogamos que nos despidas de este lugar, nos lleves a nuestros hogares con todo bien y que siempre recordemos que vivimos delante de tu presencia. Te pedimos esto y te damos las gracias en el nombre de Cristo Jesús. Amén, Señor. Amén. Y así podemos decir todos juntos: la gracia de nuestro Señor Jesucristo sea con todos vosotros. Amén. Dios los bendiga, hermanos.